Iniciando. Amigos, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a ver derivadas, no sin antes recordar lo que es una razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio es una división, por eso se le llama razón. Es una división de dos cambios. El cambio de lo que sucede en el numerador entre el cambio de lo que sucede en el denominador. Por eso se le llama razón de cambio promedio. Si ustedes observan, es la pendiente de la recta secante. ¿Ya? Ahí tenemos a la razón de cambio promedio. Ahora, esa recta que es originalmente secante, bueno, hemos hecho aquí algunos ejercicios, vean ustedes. ¿Ya? Encuentre la rapidez o la razón de cambio promedio para esta función entre estos dos puntos. Observen lo que se ha hecho acá. Se ha evaluado la función en el punto final 5 menos, observen ahí también, se ha evaluado la función en el punto inicial 1 entre 5 menos 1. Por lo tanto, la razón de cambio promedio termina siendo un medio. ¿Qué quiere decir? Que en promedio, entre este punto inicial y este punto final, en promedio, por cada unidad de y que avance, por cada unidad de y, en el eje X estará avanzando 2 unidades. Y entre X. Y entre X. Como ustedes observan en este triángulo, este cateto horizontal es el doble de este cateto vertical. Justamente es un promedio en el cambio. ¿Ya? Y entre X. Muy bien. La razón de cambio promedio. Observen cómo se ha determinado según la fórmula que tenemos acá. Observemos otro ejemplo que hemos hecho. Bueno, lo mismo, pero mi X inicial era 1 y X final es 1 más H. Simplemente lo reemplazamos. Miren acá arriba cómo se ha reemplazado X de F en 1 más H. Y luego el X inicial es la misma expresión, ¿no? Simplemente la función en H, ¿no? Entonces en H esto vale simplemente, aquí me dice entre 1 y 1 más H, perdón. Entonces hemos evaluado aquí en 1 y aquí hemos evaluado en 1 más H. Entonces cuando se evalúa en 1 es 4 menos 1 al cuadrado. Y cuando se evalúa en 1 más H es 4 menos 1 más H al cuadrado. Hemos expandido, hemos reemplazado y tenemos la razón de cambio promedio. Si tienen alguna pregunta, con confianza respecto a este tema. ¿Ya? Observen otra pregunta que se hizo. Entre menos 2 y 0. Hemos evaluado en menos 2, hemos evaluado en 0. Esos valores le aplicamos en la fórmula y tenemos la razón de cambio promedio. Observen acá, en este otro ejercicio, entre menos 1 y 3, lo mismo. Hemos evaluado en menos 1, hemos evaluado en 3, hemos aplicado la fórmula y finalmente tenemos la respuesta. Finalmente tenemos la respuesta. ¿Ya? Entonces la razón de cambio promedio es algo que se tiene que hacer antes de hacer derivada. Observen cuando X va de 0 a H, donde inicialmente es 0 y finalmente es H. Observen que mi X inicial es 0 y el X final es H. Se reemplazan en la fórmula, como ustedes aprecian, se reemplaza ahí y finalmente pues se resuelve y se simplifica. Entonces, determinar la razón de cambio promedio es simplemente tener la función, identificar el X inicial, identificar el X final, reemplazarlos en la fórmula y nada más. Bastante sencillo la razón de cambio promedio, como ustedes se dan cuenta, estimados. Bastante sencillo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más? Observen ahí. ¿Ya? Aquí ya hemos empezado a ver razón de cambio promedio, pero con límites. Observen esa función. El f de x, acá lo tenemos. El f de x más h es todo esto.
y lo hemos reemplazado en el límite. Bueno, pues, esta es una razón de cambio promedio también, porque aquí se contempla la división de y entre x. Pero cuando el x tiende a 0, se le llama la derivada. Eso lo hemos mencionado en la teoría, está en el video de la última clase, estimado. Revíselo, por favor. ¿Ya? Revíselo. Entonces, a esa razón de cambio que ustedes ven ahí mediante el límite, es una razón de cambio. Ahora, cuando el h tiende a 0, se le llama razón de cambio instantáneo, porque sucede en un instante muy pequeño. Por eso ahora se le va a llamar instantáneo. ¿Ya? Eso lo hemos visto, la derivada, su definición. Observa acá cómo hemos también hecho la derivada. Justamente esta es la definición de derivada. ¿Ya? Es la tasa de variación, pero en realidad es promedio, pero cuando el h tiende a 0, ya se le va a cambiar de óptica. Y ahora se va a decir instantánea. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y aquí tenemos algunas fórmulas rápidas de derivación. Como usted aprecia, estimado, estas fórmulas que están acá nos van a evitar hacer el proceso largo de la derivada. O sea que con estas fórmulas que ustedes aprecian, podremos derivar sin necesidad de incurrir en todo ese límite que hemos visto más antes. Estas fórmulas nos permitirán hallar rápidamente, en otras palabras, las derivadas, y evitaremos con estas fórmulas hacer todo esto, que es también el proceso matemático, también ese proceso para hallar una derivada. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Algunas preguntas, amigos? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer una derivada, por definición, si es que le dicen mediante la definición, tendrían que recurrir a esa fórmula del límite. Entonces, ¿qué quiero decir finalmente? Que la derivada es una razón de cambio, pero es una razón de cambio instantánea. ¿Ya? Esa es la derivada, una razón de cambio instantánea. No confundir con la razón de cambio promedio, que tiene la misma estructura, observa, pero no está con el límite. Ya hemos visto límites. Entonces, cuando está con el límite, se le llama derivada. Pero cuando no está con el límite, es una razón de cambio promedio. Ese es el punto, estimados. ¿Ya? Aquí es razón de cambio promedio, todos estos son promedios. Mira que es la pendiente de la recta secante, ¿no? Cuando la recta corta. Pero cuando esta recta secante toca en un punto, se le llama recta tangente y de ahí nace la derivada. ¿Ya? Entonces las derivadas se pueden hacer más rápidamente aplicando estos criterios, esos criterios que están ahí. Así es, aplicando estos criterios que están ahí. Aquí también vemos otros criterios adicionales para derivar. ¿Ya? Ahí está claro, amigos. ¿Ya? Entonces, la fórmula de derivada es una cosa y la derivada mediante definición es otra cosa, es otro proceso, pero el objetivo, o sea, la respuesta finalmente es la misma. Lo que se busca es hallar la pendiente de la recta tangente, porque la derivada ya es la pendiente de la recta tangente. ¿Ya, amigos? Entonces, el tema del día de hoy va a ser derivaciones con los métodos prácticos, y vamos a practicar bastantes ejercicios para este tema. Vamos entonces a un momento, vamos a detener la grabación, pausar. Observen por favor esto que les voy a indicar. Por ejemplo, cuando tenemos una suma de expresiones o resta, y usted desee derivarlos, simplemente deriva cada uno. En cambio, cuando esté multiplicando, tiene que aplicar esta regla. Cuando esté dividiendo, tiene que aplicar esta regla. Cuando usted multiplique una constante por un número, la constante se copia simplemente. No necesita aplicar la primera regla.
La primera regla solamente se aplica cuando esté multiplicando dos funciones. Cuando esté multiplicando dos expresiones con X. Ahí necesita aplicar la regla del producto. Es para eso la regla del producto. Espérenme un momento. ¿Ya? La regla del producto entonces es, pero cuando tienen una constante que está multiplicando, no se necesita la fórmula. Por ejemplo, cuando tenemos un producto, por ejemplo, y es igual a 4 por x o 4 por f de x y tengas que derivarlo, entonces simplemente será 4f derivas, pues, ¿no? Copias el 4 y derivas. Lo mismo cuando un número esté dividiendo. Cuando una constante esté dividiendo, aquí tenemos esta de acá, aquí también, mira, ve, f entre a, y tengas que derivarlo, ya, porque todo esto es la derivada. Entonces la regla dice así: derivas nomás el numerador y copias el denominador. Copias el denominador y ya está. Pero ten cuidado, porque cuando sea al revés, ahí sí ya no es. Aquí lo que tenemos que hacer es subir el denominador. Ahora sí recién podremos derivar. ¿Ya? Y se deriva, voy a poner acá. Se deriva. ¿Ya? Ya después te explico. Pero por lo pronto, solamente se copia el denominador cuando esté abajo dividiendo o cuando esté multiplicando. Te estaba diciendo, amigo, que cuando tengas una suma o una resta de funciones, simplemente derivas cada una. Observa estas propiedades. Observa estas propiedades. Cuando tu función sea una constante, la derivada de una constante es 0. Cuando tu función sea, como dice en la primera fórmula, una constante. ¿Ya? O sea, tengas esta expresión. Pero no es lo mismo que sea una constante a que sea x. Cuando tu función sea un x, la derivada de ese x es la unidad. La derivada de x solito es la unidad. ¿Ya? Ahí está, de x solito. Mira acá, cuando tienes x elevado a la a, x elevado a un exponente, entonces la regla dice así: baja el exponente, copio la base. Mira, baja el exponente. Observa cómo baja el exponente. Copiamos la base. Se copia idéntico el x. Y el exponente finalmente reducido en una unidad. Ese ha disminuido en 1. Ese es el proceso para derivar cuando tienes expresiones con exponentes. Baja el exponente, copio la base idéntico, el exponente reducido en una unidad. Pero no es lo mismo tener x a la a que tener f de x elevado a la a. Aquí cambia un poco la cosa. Observen. Observemos. Baja el exponente. Observe acá. Aquí a la derecha. ¿Eh? Porque acá hay dos tipos de reglas distintas. Aquí a la derecha. Baja el exponente a. Copio la base. El exponente a reducido en una unidad por la derivada de la función. No es lo mismo la regla que está a la izquierda para una potencia, la regla 3, vamos a llamar la regla 3, regla 1, regla 2, regla 3 para un x que para una función en x. Aquí también debería aplicarse por la derivada de x, de la base, como acá se está haciendo. Pero en el punto 2 hemos dicho algo, que la derivada de x es la unidad. Entonces, cuando aquí derivas
la base x, esa derivada es 1, y por eso no es necesario ponerlo. ¿Ya? Entonces, compara la fórmula 3 para una expresión únicamente con x, cuya base sea únicamente x, o para una función cuya base no sea un x, sino una función en x. Un amigo me está diciendo acá al chat, gracias estimado, gracias por tu pregunta. A ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Muy bien, amigo, muy bien. ¿Ya? Observe por favor esto. Vamos a ver acá. Observe por favor esto. Ejercicio. Una cosa es tener x elevado a la cuarta. A ver, vamos a poner acá. Ejemplo. Y es igual a x elevado a la cuarta. Y tener por otra parte y es igual a 5x más 8 elevado a la cuarta. Observa la diferencia izquierda con derecha. La expresión izquierda tiene x a la cuarta. O sea, la base es solamente x. En cambio, la expresión derecha tiene una función en x. 5x más 8. Entonces, ahí date cuenta la diferencia entre lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Para comenzar. Ahora vamos a derivar esto según nuestras reglas. Aquí dice, baja el exponente, mira la fórmula, amigo. Mira la fórmula número 3. Mira la fórmula número 3. Baja el exponente. Copio la misma base. La base que se llama x, ¿no? Copio la misma base x y el exponente reducido en una unidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Copio la base x y el exponente reducido en una unidad, que es diferente a la expresión que tenemos a la derecha. Cuando derivemos la expresión derecha, vamos a hacer lo siguiente. Baja el exponente, 4. Copio la base x. El exponente reducido en una unidad. Y derivo lo de adentro. Miren la regla, amigos. Miren la regla que está, la regla número 3 que está acá. Observen esa regla. Me dice que se deriva lo de adentro. Y tendremos que derivar esta expresión que está interna acá. Esta expresión de adentro. Hay que derivar. Bueno, la derivada, ¿no? Vamos a derivar 5x más 8. Se copia la constante 5, es lo que hemos dicho acá en la última propiedad, que cuando un número está multiplicando, se copia, mira, ve, esta propiedad que lo voy a marcar de rojo para poder diferenciarla, ¿ya? A esta de acá tiene similitud con esta de acá. Con esta tiene similitud, ¿ya? Entonces, copio el 5 nomás, copio el 5 y derivo el x que es 1, más la derivada de 8 que es 0. Mira cómo hemos derivado toda esta base, su derivada está acá. Date cuenta que en el caso del 0, ahí sí la derivada es, en el 8 su derivada es 0. ¿Ya? En el caso del 8, la derivada es 0. Porque es una constante, pues, ¿no? Es una constante. Entonces lo reduces y' es igual a 4 por 5x más 8 elevado al cubo por 5. Si gustas, multiplica 20 por 5x más 8. De esa manera, entonces, mira, compara las dos derivadas. Ambas tienen exponente. Pero mira las bases. La diferencia entre las bases. ¿Ya? ¿Está claro, estimados? La diferencia en las bases entonces es lo que nos importa. La primera solamente tiene un x, en cambio la segunda
tiene una función. Entonces ahí cambió drásticamente la manera de derivar. Seguimos con algunas, aclarando estas derivaciones. Vamos a seguir practicando entonces. A ver acá. Por ejemplo, tenemos y es igual 2x más 4 y queremos derivarlo. Simplemente diremos 2 por 1 más 0. O sea, esto es 2. Por ejemplo, tenemos otro. Y es igual 5x a la cuarta más 9. Al derivarlo diremos 5 por, baja el 4, copio mi base x, el 4 reducido en una unidad, nada más. Cuando la base es x, nada más la derivada de 9, que es 0. Queda entonces 20x al cubo. Nada más. ¿Ya? Entonces, otro. Y es igual a 9x a la sexta más 7x a la quinta más 4x más 2 más 9x más 7 elevado a la 8. Observa, estimado, por favor, esta expresión. Entonces vamos a derivarlo y su derivada dice así. 9 por, ¿qué más viene, estimados? 6x, ¿no? 6x a la quinta. Más 7 por 5x a la cuarta. Más 4 por 1. Más 0. Más baja el exponente. Copio la base. El exponente reducido en una unidad. 9 por 1. Más 0. Ya de una vez. ¿Te das cuenta, estimado, cómo estamos 9 por 6, 54 derivando? ¿Ya? Son los procesos prácticos. Existen calculadoras. Yo debo suponer que ustedes tendrán acceso a algunos instrumentos que nos permitan derivar rápidamente. ¿Cuál es el problema? Que ustedes pueden usar instrumentos para derivar rápidamente, pero eso es usable solamente cuando aquí vienen pues con números, ¿no? Números conocidos. Pero cuando venga con letras, ahí ya no se puede usar calculadoras y ahí sí tienen que hacerlo manualmente. ¿Ya, estimados? Entonces, ese es el proceso de la derivación. A ver, vamos a ver otros ejercicios. Vamos a ver por acá otros. A ver, siguiendo y repasando nuestras reglas que están acá. Observa la función 4. Observa la función número 4. La 4 dice para una función exponencial. Hay dos tipos de funciones exponenciales. Una función exponencial cuya base es e y otra función exponencial cuya base no es e. Son dos tipos de funciones exponenciales. Y bueno, pues tienen dos tipos de fórmulas en sus derivadas. Dice así: cuando la base sea e y un x arriba, simplemente sería la derivada la misma expresión. De un exponencial, no confundir función polinómica, que es la 3, con función exponencial, que es la 4. La función polinómica 3 se caracteriza porque la base es x. La función exponencial 4 se caracteriza porque el exponente es x. Cuidado, amigos, no es lo mismo función exponencial que función polinómica. Mucho cuidado. Y la regla de derivación es otra. Es más, observen, como les había comentado, no es lo mismo x a la a que f de x a la a. Aquí se hacía toda esta regla. Lo mismo. Otra cosa es que tengas e elevado a la f de x que e elevado a la x. Observa cuando es e a la x. Se mantiene idéntico. Observa cuando es e elevado a la f de x. Se mantiene idéntico, pero le agregas la derivada del exponente. Le agregas la derivada del exponente. Observa cuando es a la x, porque una cosa es una exponencial con e y otra cosa es una exponencial con a. ¿Ya? Entonces, en el caso de que sea una exponencial con e,
observas ahí la regla de derivación. En el caso de que sea una exponencial con a, observas ahí la regla de derivación. Y otra cosa es una exponencial con e y a la f de x. Y otra cosa es una exponencial con a y elevado a la f de x. ¿Y amigos? Vamos a hacer algunos ejercicios acá. A ver acá, para exponenciales, ¿ah? A ver, observen por favor. ¿Qué pasa si tuviéramos y igual 4e a la x? Miren por favor. Más x a la octava. Más 3 sobre x a la quinta ya de una vez. Más 9. Miren ahí, amigos. Para comenzar, esta expresión que está acá no la puedo derivar. Si usted observa, lo que se tiene que hacer es subir al denominador. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer allí es subir al denominador. ¿Y cómo sube el denominador? Mira el exponente, amigo. Mira el exponente. Sube con exponente negativo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Ese x a la quinta lo vamos a escribir como 3 por x a la menos 5. Y ahora sí vamos a hacer el proceso de derivación. Observa, aquí tendremos 4 por el mismo e a la x. Hemos dicho que la derivada de la expresión e a la x es la misma expresión. ¿Ya? Ahora, observa cómo se deriva el x a la 8. En el caso del x a la 8, por ser exponencial, aplicamos la fórmula de la expresión exponencial. Entonces, en una exponencial dice así: baja el exponente, copio la base, el exponente. Mira la diferencia entre un exponencial y una potencial, o polinómica, mejor dicho. ¿Ya? Polinómica, exponencial. Observa el otro, ve. Baja el exponente menos 5, copio la base x, el menos 5 disminuido en una unidad, más es 0. Prácticamente se acabó el problema. Lo único que resta es darle forma, acondicionarlo mejor. Y' es igual 4e a la x más 8x a la 7 menos 15x a la menos 6. Ahí nomás se acabó. ¿Ya? Ahí nomás se acabó. Entonces eso es para este tipo de ejercicios. Ahora vamos a ver otros. Miren, ve, por favor. Observemos acá. Y 8x más 9 elevado a la 15. Esta es una polinómica. Observa esta exponencial. E elevado a la 5x menos 2. Ahí está, ¿ve? ¿Ya? Más 4. Más 4x. Ahí está. Listo. La grabación, ¿no? En el exponencial la regla dice así: copio idéntico. Debería ser copio idéntico nomás. Pero si ustedes observan, estimados, acá, la regla en el exponencial, cuando hay una función, por la derivada del exponente. Entonces, copio idéntico y lo multiplico por la derivada de esto. 5 por 1, 5. Ya está, nada más. Más en la siguiente expresión, 4. Y se acabó el problema. 15 por 8, 90. 8x más 9 a la 14. Más 5 por e a la 5x menos 2. Más 4. Y tenemos la derivada de esa expresión. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a practicar, amigos. Practicamos, resolvemos. Practicamos, resolvemos. Detengo unos minutos la grabación
Ya está, estamos grabando. Hallar la derivada. Bueno, pues f' de x dice así. Baja el 30, copio mi base, reducido en 1, menos 2 por bajo el 15, copio el x, reducido en una unidad, baja el 3, copio la base, reducido en 1, 2 por 1 más 0. 6 por 30, 180, 2 por 15, 30, 12x al cuadrado. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a revisar en las claves cuál de ellas pues coincide con estos de acá. ¿Ya? ¿Cuál de ellos coincide? A ver, espere un momento, un momentito. Ah, no se puede acá. Ya vamos a ver. ¿Viste la pregunta completa? Termina con 12x al cuadrado menos 2. 12x al cuadrado. Ah, es esta. Es esta de acá. ¿Ya? 12x al cuadrado menos. Vamos a ver. Es la marcaron 3 amigos, marcaron la correcta. 3 amigos marcaron la correcta. ¿Ya? Entonces, muy bien, felicito a los 3 amigos que marcaron la correcta. Recuerde que 2x es 2 por 1, 2. ¿Ya? Muy bien, vamos a la siguiente. A ver ahí. 1 entre 3x al cuadrado, 1 entre 3x al cuadrado, más 4x al cubo. Recuerde que el x al cuadrado y solo el x al cuadrado tiene que subirlo. Sí puede, estimado, inténtelo. Listo. A ver, estimado, dice así. Hallar la derivada de esa expresión. Antes de derivarla, la voy a escribir bonito. Y date cuenta, amigo, que el denominador tiene un x. Entonces nosotros no podemos subir el x. El x lo podemos subir. Ahora sí. Y al derivarlo vamos a decir lo siguiente. Baja el exponente, copio el x, el exponente reducido en una unidad, sobre 3, más 4 por 3, x al cuadrado. Acá lo operamos. Tendremos menos 2 tercios. Si gustas el x, como tiene exponente negativo, lo vuelves a bajar para que el exponente sea positivo. Luego lo bajas y ahí lo tenemos. Menos 2 sobre 3x al cubo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Menos. Ah, es la tercera. Es la tercera. ¿Ya? Vamos a ver los amigos que han marcado. Ah, muy bien. La mayoría marcó la tercera. Aplausos, amigos. Seguimos con la siguiente. A ver ahí. Uy, qué fácil. Hoy día la hemos visto. A ver, inténtenlo. Qué bonito, ¿no? Así entenderlo de esa manera. F' de x, ya directo. Baja el 4. Copio la base directo. Ese 4 reducido en una unidad 3. Por la derivada de la base. 3 por 1 más 0. ¿No? Estoy derivando la base. O sea, 3. 3 por 4, 12. 12 por 3x más 5 al cubo. Se acabó el problema. ¿Ya? Entonces, esa es la derivada de esa expresión. Muy bien. Continuamos acá.
Estamos grabando, seguimos. A ver, amigos, intenten ahí. Uy. Ustedes observan ahí algo. Que hay una multiplicación de dos expresiones. Por lo tanto, la regla del producto dice así. F' de X es... Ahí tienen ustedes ahí en su WhatsApp, les he enviado. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero la derivada de X solito es 1 por e a la X más X, y la derivada de e a la X es el mismo e a la X. Al operar queda esto. E a la X más X por e a la X. Esa es la respuesta. E a la X más X por e a la X. Vamos a ver acá, vamos a detener acá un momento grabando. Entonces, este cociente se deriva de la siguiente manera. F de F' es la división, es la derivación de esta división. Y dice así. Denominador al cuadrado. Miren ahí cómo se pone el denominador al cuadrado. Observen ahí, por favor, en la fórmula. Observen ahí, por favor, en la fórmula. ¿Ya? Denominador al cuadrado. Y la misma expresión sube sin derivar. La misma expresión sube sin derivar. Entonces, la misma G sube arriba. Subo el e a la X. Subo el e a la X. Por ahora, ¿quién derivo? G, la derivada de X al cuadrado. Si gustas, escríbelo así. Menos, ahora, el que derivé, ya no lo derivo. El que derivé, lo copio nomás. Y el que no lo he derivado, sí lo pongo, pero derivadamente. La derivada de X al cuadrado, como bien sabes, es 2X. Y la derivada de e a la X es el mismo e a la X. Sobre esta expresión. Ahora, si gusta, juega con el álgebra ya. Este es álgebra. Puedes factorizar el e a la... Este es básico, amigo. Y queda esta expresión. Mira cómo hemos factorizado. Es más, también podemos factorizar el X. En ambas expresiones hay un X y en ambas expresiones hay un e a la X. ¿Qué pasa si divides toda esta expresión entre todo esto? ¿Qué me dicen, estimados? ¿Qué pasaría si dividimos toda la expresión que está ahí acá? Entre todos me queda 2. Muy bien. Me queda 2. Menos... Ahora, si dividimos todo esto entre esto, ¿qué pasaría si dividimos todo ello entre ello? ¿Quién se va? Se va el e a la X. Muy bien. ¿Quién más se va? ¿Quién más se va? Se va un X. Muy bien. Se va un X. ¿Ya? Muy bien, se va un X, entonces me queda X nomás. Todo sobre e a la 2X. Y por lo que sabes de álgebra, se pueden restar los exponentes. En otras palabras, ese denominador, si gustas, escríbelo así. El denominador, e a la X por e a la X. Si gustas, escríbelo así. Y bueno, pues al operar, al dividir, al resolver, se cancela un e a la X. Aquí y acá. Y te va a quedar esta expresión final. Vamos a verificar, estaba un poquito pesado, ¿no? X por 2 menos X entre e a la X. Vamos a ver las claves. X por 2, aquí no está simplificado. Nosotros sí lo hemos simplificado. Aquí lo han puesto así nomás. Ve, acá como esto, ve. Como esta expresión que está acá.
Así nomás. Entonces vemos cuál de ellas se parece. 2x e a la x, vamos a ver, 2x e a la x menos, aquí tiene que ser menos. Parece que es la tercera. 2x e a la x menos e a la x por x al cuadrado, sí, aquí está, sobre e a la x elevado al cuadrado, que es e a la 2x. Sí, es la tercera, amigo. Es la tercera. Parece también a la segunda, pero al medio va el signo menos. Entonces vamos a ver pues qué amigos. Solamente un amigo. Vamos a la siguiente, ¿ya? A ver, ahora sí. Sí podemos. Muy bien, la pregunta es esta. Derive la función tangente. Pero acabamos de decir, aquí está, mira, ve, que la derivada de la tangente, ¿dónde está? Aquí abajo. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de la función por la derivada de la función. Entonces vamos aquí. Ahí está, aquí nomás, aquí nomás. Entonces, si la función es la tangente, al derivar vamos a decir lo siguiente. Secante al cuadrado de la función por la derivada de la función. Ahí lo tenemos. Todo esto se mantiene. Secante al cuadrado de la función. Ahora, 3 por 2x más 0. ¿No? La idea de 2 es 0. Entonces la derivada sería 6x por secante al cuadrado de 3x al cuadrado más 2. Esa sería la respuesta. 6x por la secante al cuadrado de 3x al cuadrado más 2. 6x por la secante al cuadrado, ahí vamos a ver aquí la fórmula, de 3x al cuadrado más 2. ¿Ya? Ahí está. A ver, déjenme ver un momento, no me vaya a haber equivocado. Claro, 6x secante al cuadrado de 3x al cuadrado más 2 es la segunda. Es la segunda. Entonces, es la segunda, pues. Felicito a los amigos. Pasamos al siguiente. Si han hecho esa, también pueden hacer esta de acá. Esto significa seno elevado a la 1/2 de 4x. ¿Ya? Seno elevado a la 1/2 de 4x. Les doy una ayuda. También se puede escribir que todo esté elevado a la 1/2. Se lo puede escribir también así. Y igual a seno de 4x y todo a la 1/2. ¿Ya? A ver, amigos, seno de 4x y todo a la 1/2. Ya, los que desarrollan esto ya son maestros. Muy bien, inténtenlo, estimado. A ver, amigos, ahí he reescrito el problema.
Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ir pasando la pregunta. A ver, lo voy a ir desarrollando. Ah, no, aquí está, ¿no? Ya está puesto ya. Está grabando. Y la derivada dice así. Miren, amigos. Baja el exponente. Copio la base. El exponente reducido en una unidad. Ahora derivo lo de adentro. Esa es la fórmula cuando... Aquí estoy aplicando la fórmula, la tercera, de una potencial. ¿Ya? La fórmula dice así. Baja el exponente. Copio la base. El exponente reducido en una unidad. Mira aquí la fórmula. Por la derivada de la base. Entonces, baja el exponente. Ahí me olvidé bajar. Sorry, amigos, sorry. Baja el 1/2. Copio toda la base. El exponente 1/2 reducido en 1. Por la derivada de la base. Ahí nomás. Vamos a operarlo. ¿Estoy grabando? Sí. 1/2 por el seno de 4x a la menos 1/2. ¿Y la derivada del seno quién es? Busquemos. La derivada del seno es coseno. Es coseno. Pero cuando tiene una variable adentro, se le deriva también la variable. Ah, ya. Entonces la derivada del seno es coseno de 4x por la derivada de lo de adentro. Si fuera x, quedaría como coseno de x nomás. Pero como tiene 4x por 4. 4 entre 2, 2. Coseno de 4x. Y si gustas esto lo puedes bajar, ¿no? Porque tiene un exponente negativo. O si no lo dejas ahí nomás, pues. Y tenemos la respuesta. Tenemos 2 coseno de 4x por seno de 4x a la menos 1/2. Vamos a ver cuál de ellas es. Ah, está entre la primera y la última. Pero mira el coeficiente. El coeficiente finalmente es 2. 2 coseno de 4x. 2 coseno de 4x por seno de 4x a la menos 1/2. Ahí está. Es la tercera. A ver, la tercera. Vamos a... Ya marcaron seguro. Ya algunos amigos. Muy bien. Ya, muy bien. ¿Cómo van los puntajes? Ya, bueno. Seguimos. Sí. Próxima pregunta. Ah, esa era esta. A ver, amigos. Coseno a la quinta, ¿no? Eso creo que lo acabamos de hacer, ¿no? Ah, no. Intenten esa, por favor. A ver. Coseno a la quinta. Está en sus pantallas. Ya está. Entonces, al grabar decimos lo siguiente. Tenemos que recordar pues la fórmula de una potencia. Esta de acá. Esta fórmula tenemos que recordarla. Ah, no, aquí está bien. La vamos a pasar acá. ¿Qué dice la fórmula? Baja el exponente. Recuerde que esto se puede escribir así. Coseno de 4x al cubo, todo a la quinta. Baja el 5.
copio la base idéntico, el exponente 5 reducido en una unidad por la derivada de la base, menos seno de 4x al cubo. O sea, tienes que derivar la base. Lo voy a poner nomás acá. Por la derivada de la base. Así, primero lo marco así. A continuación tenemos que derivar esa base. 5 por coseno de 4x al cubo a la cuarta. ¿Y cuánto es la derivada del coseno? Buscamos pues en nuestra fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Dónde está? Ahí está la fórmula. Es la fórmula que está acá. La derivada del coseno de una función es el menos seno de dicha función. Del coseno es el menos seno por la derivada de su argumento. ¿Ya? Entonces, menos seno. Aquí, perdón, ¿en qué problema estoy? Pero un momentito, amigo, estoy acá. Ya, voy a pasar esto al otro lado. Aquí es. Ahora sí. Menos seno. La derivada del coseno es el menos seno. Mantienes el mismo argumento. Y después afuera derivas el argumento. 4 por 3x al cuadrado. 4 por 3, 12, por 5, 60. Menos 60. Menos 60, x al cuadrado, pongo adelante, por el seno de 4x al cubo, también adelante, por coseno de 4x al cubo, elevado a la cuarta. Y esa es la función derivada de... Esa es la respuesta. Vamos a buscarlo. Menos 60x. Ahí está, menos 60. Pero está entre la segunda y la última. Vamos a ver. Date cuenta que tiene que haber un seno y un coseno. Entonces la respuesta sería la última. Vamos a ver. Muy bien, la mayoría. Siguiente ejercicio. Amigos, aquí tienen que verificar la regla del producto. Acá hay un producto de dos funciones. Observen la regla del producto que se les ha dado. Es la fórmula número, la del producto. Aquí está, ¿ve? Aquí dice producto. Esa es la fórmula que tienen que aplicar. La 3. ¿Ya? Intenten, por favor. Voy a detener un momento. Ahí está. Dice así. Cuando derives este producto, primero deriva el primero. Por el segundo sin derivar. Más, ahora copia el primero sin derivar. Y deriva el segundo recién. Ahora vamos a operar. 3 por 4x al cubo menos 0 por la otra expresión que la copio nomás y tendremos acá esta por 5 por la derivada de x al cuadrado es 2 por x a la 1 más 0. Y a continuación lo que vamos a hacer es reducir las expresiones. Entonces tendríamos lo siguiente: y' es igual a 12x al cubo por esta expresión más 10x por esa otra expresión. Ahí está. Eso sería el y'. Vamos a corroborar con nuestra expresión 12x al cubo. A ver. Ahí está. A ver.
10x por 3x a la cuarta menos 7. La mayoría ha marcado, creo que bien. No sé si estará bien, no sé si estará bien, amigo. 10x por 3x a la cuarta menos 7. 10x por 3x a la cuarta menos 7. Más, hasta acá está bien. Esta coincide con esta. Coincide con esta. Hasta el momento son estas dos. Esta queda descartada, porque tiene negativo, está dividiendo. Pero aquí es más. Aquí ha puesto menos. Todo es igualito excepto en el signo. Si nos damos cuenta, tiene que ser más. La respuesta es la segunda. Muy bien. Seguimos con la siguiente. A ver, amigos, ahí. A ver, estimados, una vez más, al ojo, con la mente. 2x menos c a la x menos. Pero coseno es el menos seno. Con el menos se hace más. La respuesta es... pero acá me dice la segunda derivada. Hay que rederivarlo. No me dice la primera. Qué trampa. Menos mal sabemos algo de inglés, amigo. Entonces lo que tenemos que hacer acá es a la primera derivada rederivarla. Primera derivada tendríamos 2x más e a la x, y ahí va el coseno, es el menos seno. Mira cómo se pone, amigo. Aquí operando 2x más e a la x menos con menos más. Y cuando rederivamos nos queda 2 por 1 más el mismo e a la x y la derivada del seno, que es el coseno. Esta es la segunda derivada, esta es la primera derivada. Nos piden la segunda. Ahora sí. 2 más e a la x más coseno de x. Sería entonces la primera, amigo. La primera ningún amigo la hizo. Todos los amigos se confundieron. Ya no importa. ¿Ya? Vale la pena el darnos cuenta. Siguiente. A ver, ahí te dan un gráfico. Hallar la derivada de esa expresión. Ahí está. Tienes que saber álgebra ahí. Y escribir ese radical como una expresión con exponente. Apuren, amigos.
Muy bien. A ver, vamos a resolver este problema, pues, ¿no? Ya casi el último, ya culminando la clase del día de hoy. Bastantes ejercicios hemos hecho, los felicito, estimados. Ya los amigos que no lo hacen, pues, ya bueno, pues. Recuerde, voy a grabar esto, vamos a grabar. Recuerde, estimado, que esta expresión que está acá se puede escribir como 3 por x a la 9 quintos. Y al derivarlo, tendríamos 3 por, baja el exponente, copio la base, el 9 quintos reducido en 1. 9 quintos menos 1. 9 quintos menos 1. 4 quintos. A su vez, ese 4 quintos se puede reescribir como raíz quinta de x a la cuarta. 9 quintos menos 1 es 4 quintos. Raíz quinta, ABC seguramente es la D, pues. Ya, ahí está, era la D. Ya, ahora sí. Vemos cuál es la clave, ¿no? La D. ¿Qué les parece? Ahí está la D, la voy a poner acá. Muy bien, vamos a ver qué amigos marcaron la D. A ver. La D. 2 amigos nomás. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la última pregunta. Cerramos con broche de oro. Este ejercicio, para resolver este ejercicio, vamos a nuestras fórmulas. Vamos a buscar el logaritmo. Ahí está el logaritmo. En base a de x. Entonces va a ser simplemente 1 sobre x, logaritmo neperiano del argumento, ¿no? La base ahí. Eso es lo que tenemos que aplicar acá. Menos mal es solamente un x. Y entonces, y' sería entonces 1 sobre x, logaritmo neperiano de la base 9. Se acabó el problema. Nada más. Buscamos en las claves. 1 sobre x. 1 sobre x. Ahí está. Sería la última. Logaritmo neperiano de la base 9. Sería la última. 2 amigos la acertaron. ¿Ya? Muy bien. Ahí nomás vamos a quedar por hoy. Vamos a ver los puntos, cómo han quedado los amigos. Vamos a cerrar el examen. A ver un momento para cerrarlo. Ya. Vamos a cerrar la grabación también.